Imagina un juicio que no tiene tribunal humano, donde no hay abogados, ni apelaciones, ni tiempo para excusas. Un juicio donde no solo los hombres, sino también los ángeles, serán sentenciados. Un juicio final, presidido por el mismo Dios. ¿Creías que el Apocalipsis solo trataba de bestias y cataclismos? Estás a punto de descubrir una historia mucho más antigua y más aterradora. Una rebelión que comenzó antes del primer imperio. Una traición que se gestó en los cielos, cuando los que fueron creados para custodiar, decidieron poseer. Y los que habitaban la luz, se lanzaron al abismo. Este no es un cuento para dormir. Es un relato para despertar. Porque la línea entre el bien y el mal no solo se cruza en la tierra, también fue atravesada en lo alto. Hoy, te contaré cómo comenzó el juicio de los ángeles rebeldes. Cómo su caída cambió el destino de la humanidad. Y cómo, incluso ahora, su condena nos persigue como sombra en los días más oscuros. Esta es la historia de Semjasa y sus legiones. Del pacto maldito en los días de Enoc. Del diluvio que fue más que agua, fue castigo. Y de un Dios que no olvida, ni deja impune. Si escuchas con atención, entenderás por qué las puertas del juicio aún no se han cerrado. Y por qué cada alma será llamada a comparecer. Mucho antes de los profetas. Antes del arca. Antes de las tablas de piedra o los cánticos en el desierto, hubo una montaña que ardía con una llama invisible. No era fuego del cielo, ni relámpago terrestre. Era deseo. Un deseo prohibido, nacido en el corazón de un ángel. Su nombre era Semjasa. Era uno de los vigilantes, enviados por Dios para observar, guiar en silencio, proteger desde lo alto, pero en algún punto, y nadie sabe cuándo exactamente, dejó de contemplar la humanidad con compasión y empezó a hacerlo con anhelo. Él vio a las hijas de los hombres. Vio su belleza, su fragilidad, su carne mortal, y algo dentro de él se quebró. No fue una caída abrupta. No fue un rayo en la noche. Fue una grieta lenta, casi imperceptible. Una grieta por donde se coló la corrupción más antigua del universo, el deseo de ser como Dios, pero sin obedecer a Dios. Semjasa no cayó solo. Convocó a otros como él. Ángeles de mirada ardiente y alas aún limpias. Les habló en susurros, no de guerra, sino de libertad. ¿Por qué mirar desde lejos si podemos tomar parte en su mundo?, decía. ¿Por qué obedecer eternamente si podemos crear nuestra propia voluntad? Y así, en lo alto del monte Hermón, firmaron un pacto. Un juramento sellado no con sangre, sino con traición. 200 vigilantes, seres de luz, tomaron la decisión más oscura jamás registrada en los cielos, descender, no como mensajeros, sino como usurpadores. Ese día, las estrellas dejaron de cantar. Y el universo contuvo el aliento. Lo que comenzó como un anhelo, se convirtió en abominación. Porque no solo se mezclaron con mujeres humanas. También enseñaron cosas que no debían ser conocidas. Armas. Hechicería. Magia. Manipulación. El conocimiento de los ángeles se convirtió en la perdición de los hombres. La noche en que los ángeles descendieron no hubo truenos, ni señales en el cielo, ni relámpagos que anunciaran el desastre. Solo un silencio abrumador, como si la creación misma comprendiera que algo antinatural estaba ocurriendo. En la cima del monte Hermón, rodeados de oscuridad, los 200 ángeles juraron, un pacto sellado con miedo, no porque dudaran de su causa, sino porque sabían que no habría retorno. Uno a uno, pronunciaron sus nombres. Uno a uno, sellaron su condena. Allí no hubo amenazas, ni cadenas, ni fuego. Solo una libertad maldita, elegida. Una libertad que consistía en rechazar el propósito por el cual fueron creados. Eligieron el deseo en lugar del deber. Eligieron la carne sobre el espíritu. Eligieron enseñar,
lo que debía permanecer oculto. Semjasa, su líder, lo sabía. Sabía que al comprometerse todos, ninguno podría volverse atrás sin cargar con la traición del resto, así los ató. No con grilletes, sino con orgullo. Con una lealtad torcida. Juremos todos, para no retroceder ninguno, fue su propuesta. Y el monte Hermón, que alguna vez fue sagrado, se convirtió en altar profano. La tierra tembló. Y aunque los hombres abajo dormían, el cielo ya había registrado la ofensa. A partir de entonces, todo cambió. Los ángeles comenzaron a tomar esposas humanas. Los nacimientos que siguieron no fueron normales. No eran hombres. No eran ángeles. Eran nefilim. Gigantes, monstruos híbridos con apetitos insaciables, fuerza descomunal y una maldad que superaba todo entendimiento. Los vigilantes no solo alteraron la genética humana. Alteraron el alma misma del mundo. Convirtieron la sabiduría celestial en hechicería. La alquimia en destrucción. La belleza en vanidad. La ciencia en guerra. El monte Hermón fue testigo de una traición doble, a Dios y al hombre. Porque lo que comenzó como fascinación por la humanidad, terminó en su corrupción más absoluta. Y los cielos, que hasta ese momento habían guardado silencio, comenzaron a prepararse para intervenir. Los gigantes caminaron entre los hombres. Altos como torres, temidos como dioses, celebrados por los ignorantes y temidos por los sabios. Los nefilim, los caídos, los deformes hijos del cielo y la tierra, no fueron solo anomalías biológicas. Eran manifestaciones vivas de una rebelión espiritual. Criaturas con cuerpos de hombre, pero almas deformadas por la ambición de sus padres. No conocían la compasión. No respetaban la vida. Eran el hambre misma encarnada. Imagina una humanidad sometida, no por su pecado, sino por su sangre. Porque los hombres ya no sabían a quién pertenecían, muchos eran descendientes de la mezcla prohibida. Muchos ya no eran del todo humanos. Las escrituras antiguas, las que pocos se atreven a leer, lo dicen claro, los nefilim devoraban todo. Animales. Cosechas. Hombres. Y cuando lo natural se extinguía, se alimentaban los unos de los otros. Canibalismo. Sacrificios. Ritos oscuros que jamás debieron existir. Y detrás de ellos, los vigilantes, los padres caídos, observaban con orgullo. Creían haber creado una nueva estirpe. Un linaje superior. Una raza divina nacida de su rebeldía. Pero lo que realmente habían traído al mundo era el caos puro. La tierra comenzó a gemir. Los ríos se tiñeron con sangre. Los hombres ya no construían altares para el Creador, sino para los hijos del error. Eran adorados como semidioses, tallados en piedra, narrados en epopeyas que distorsionaban la verdad. Los nefilim eran celebrados, mientras el nombre del Altísimo era olvidado. Y los cielos comenzaron a arder con ira. El Altísimo había observado. Había esperado. Pero ahora, la copa estaba llena. Y una sentencia se acercaba, no solo para los hombres, sino para los ángeles que los corrompieron. El cielo no es indiferente, aunque habite en un plano distinto, aunque su gloria exceda la comprensión humana, el corazón de Dios, si puede hablarse así, siente. Siente cada injusticia, cada lágrima, cada clamor que se eleva desde una tierra asfixiada por la corrupción. Y en aquellos días oscuros, cuando los nefilim dominaban los valles, cuando las ciudades caían ante sus pies, cuando el culto a los caídos reemplazaba la verdad, los cielos guardaron silencio. Pero no porque ignoraran. Era un silencio como el del juez que contempla las pruebas antes del veredicto, un silencio denso, lleno de gravedad, de paciencia herida. Dios no actuó de inmediato. ¿Por qué?
Porque incluso ante la traición, su justicia es perfecta y su misericordia inmensa. Esperó. Dio tiempo. Observó si aún quedaba algo puro, si el corazón del hombre podía resistirse a la deformación. Pero lo que vio fue devastador. Las generaciones se perdían. Las madres entregaban a sus hijos a las estatuas de piedra. Los padres ofrecían sangre para obtener poder. La imagen de Dios en el hombre estaba siendo diluida, destruida. El alma humana ya no recordaba su origen. La tierra no solo estaba manchada de pecado, estaba irreconocible. Y entonces, como si la creación entera no pudiera soportarlo más, la tierra misma elevó un clamor. Fue un grito silencioso, sísmico, profundo. No nació de un solo lugar, sino de cada rincón donde la injusticia se había derramado. Fue el eco de millones de almas que nunca pidieron nacer en un mundo gobernado por los hijos de la rebelión. Fue el susurro de las raíces desgarradas, de los animales extintos, de los niños sacrificados en templos profanos. La creación se quebraba, y el Creador, al fin, se levantó. No fue ira ciega, fue justicia inevitable. No fue castigo sin sentido. Fue restauración del orden perdido. Porque el juicio de Dios no nace del capricho. Nace del amor, cuando el amor ha sido ultrajado demasiado tiempo. Cuando el cielo decide intervenir, lo hace con precisión, no con ruido. No fue una trompeta ni una tormenta lo que marcó el inicio del juicio, sino una voz. Una voz enviada a uno que aún caminaba en rectitud, un hombre que no había cedido a la corrupción, que no se había inclinado ante los gigantes, ni había aprendido las artes oscuras de los vigilantes. Ese hombre era Enoc. Un pastor, un visionario, un testigo silencioso de una humanidad que se desmoronaba. Enoc no fue elegido por accidente. Desde joven, su corazón buscaba a Dios, y aunque vivía entre una generación corrompida, su alma se mantenía firme, como una roca en medio del mar embravecido. Mientras los demás reían, él observaba. Mientras otros aprendían a dominar con fuego y metal, él caminaba solo, hablando con el Creador en lo secreto. Fue a él a quien se le revelaron las cosas ocultas, y fue él quien fue arrebatado, llevado por ángeles a las alturas, no para su gloria, sino para recibir el mensaje más terrible que se había pronunciado desde el inicio de los tiempos. Los cielos le mostraron la verdad. No solo el presente, sino el pasado y el futuro. Le mostraron las cámaras ocultas de los ángeles caídos, las lágrimas de la creación, los nombres de los vigilantes que habían traicionado, y el juicio que vendría. Enoc, testigo del dolor de Dios, comprendió que el decreto estaba sellado. No había retorno. Los Nefilim, por su naturaleza híbrida, no podían ser redimidos. Los vigilantes, por su decisión voluntaria y consciente, serían confinados a las prisiones eternas. Y la humanidad, si quería sobrevivir, debía ser purificada. Imagina la carga de ese conocimiento. Ser un hombre entre hombres, y ver lo que ningún otro ve. Conocer la sentencia, pero no el día. Saber que cada paso que das puede ser el último antes del diluvio. Enoc fue llamado a ser mensajero, pero también intercesor. Porque, aunque el juicio era firme, el corazón de Dios no había dejado de dolerse por sus criaturas. Aún en su justicia, hay lugar para la advertencia. Aún en su poder, hay espacio para la misericordia. Y fue a través de Enoc que ese llamado final comenzó a resonar: arrepiéntanse. Detengan la locura. Vuelvan al Creador antes de que el agua borre toda memoria. Enoc, aún temblando por las visiones recibidas, regresó a la tierra con un propósito definido: entregar el mensaje a aquellos que lo esperaban, aunque no con esperanza, sino con desesperación. Los ángeles caídos sabían que su transgresión no quedaría impune. No eran ignorantes. No eran inocentes. Eran seres antiguos, portadores de conocimiento celestial que eligieron el abismo del deseo. Pero ahora, cuando la condena estaba escrita en los cielos,
buscaron al único hombre que aún podía interceder, Enoc. No lo hicieron con arrogancia, como cuando bajaron al monte Hermón. Esta vez, se postraron. Suplicaron. Sus voces, que antes enseñaron brujería, astrología, armas y encantamientos, ahora solo pedían perdón. Le suplicaron a Enoc que intercediera por ellos ante el Altísimo, que rogara para que sus nombres no fueran borrados del cielo, que su castigo fuera atenuado, que sus hijos pudieran salvarse. Había miedo en sus ojos. Por primera vez, esos seres de poder conocieron el verdadero terror, el juicio de aquel que no puede ser manipulado. Enoc, aun sabiendo que el decreto era firme, accedió. Se retiró a solas. Ayunó, oró, clamó. Escribió sus palabras en tablillas, las llevó consigo, y fue llevado de nuevo a las alturas. Allí, en el silencio absoluto del reino eterno, escuchó la respuesta. Fue una respuesta fría, irrevocable, sin adornos, no habrá perdón para ellos. Su morada será la oscuridad, y sus hijos no verán la luz. El juicio está sellado. La carga que pesó sobre Enoc en ese instante no puede ser comprendida por ningún hombre. Llevaba consigo la sentencia final de quienes, alguna vez, caminaron en la gloria. Debía regresar y decirles, mirándolos a los ojos, que sus ruegos no fueron escuchados. Que ya no había altar donde sacrificar, ni palabra que conmovería al cielo. La gracia había cerrado su puerta. Los ángeles caídos lloraron. Rugieron. Maldijeron. Algunos cayeron en silencio. Otros aullaron hasta que la tierra tembló. Y mientras el eco de su lamento se perdía en los vientos, el cielo preparaba el juicio no solo para ellos, sino para todo lo que habían contaminado. La sentencia a los ángeles caídos era solo el principio. Porque el daño que habían causado no se limitaba a su rebeldía. Habían sembrado una semilla retorcida en la tierra, y esa semilla había dado frutos monstruosos. Los Nefilim, sus hijos, caminaban sobre el mundo con una presencia brutal e imponente. No eran humanos, pero tampoco del cielo. Eran híbridos condenados, criaturas deformadas por su origen ilícito, colosos con cuerpos de hombres y corazones sin alma. Donde ellos iban, la sangre corría. Las cosechas se quemaban. Las madres se escondían. Los sabios callaban. No eran simples gigantes, como a veces los recuerdan los relatos antiguos. Eran depredadores de todo lo vivo. No conocían el límite, ni la compasión. Tenían hambre perpetua, no solo de alimento, sino de dominio. Querían templos, seguidores, sacrificios. Se proclamaban dioses. Exigían tributo. Despreciaban a sus propios creadores, los vigilantes caídos, porque sabían que los hombres los temían más a ellos. Los pueblos antiguos les construyeron ciudades, les rindieron culto, les entregaron ofrendas humanas. Y cuanto más los adoraban, más bestiales se volvían. La corrupción era total. El linaje puro de los hombres empezaba a desdibujarse. Las leyes naturales se quebraban. Se cruzaban especies, se mezclaban seres, se forzaban mutaciones. Las artes de los vigilantes se usaban para moldear vida como si el mundo fuera un laboratorio de pesadilla, y Dios, el Creador, ya no veía su imagen reflejada en la tierra. Lo que había formado con aliento divino ahora estaba manchado de sombras. No solo por la maldad, sino por una alteración tan profunda que ponía en peligro el futuro mismo de la humanidad. No más tiempo. No más espera. La tierra, que había clamado, sería escuchada. La humanidad, aún parcialmente redimible, sería preservada, pero debía ser limpiada. Una purga se avecinaba. Un reinicio. No con fuego, no aún, sino con agua. La creación entera, desde las montañas hasta las cimas marinas, conocería la furia de un Dios paciente que había sido despreciado. Y para ello, un hombre justo debía ser apartado.
En medio de aquel mundo distorsionado, de ciudades rendidas a la violencia y de pueblos sometidos al poder impío de los gigantes, una figura solitaria caminaba con rectitud. No era un guerrero, ni un rey, ni un sabio de palacio. Era un hombre sencillo, apartado del bullicio, cuya vida no se había contaminado con las prácticas de los caídos ni con las enseñanzas de sus descendientes. Su nombre era Noé, y su existencia era un susurro de luz en un mundo que gritaba tinieblas. Noé no destacó por su fuerza ni por su fama, sino por algo más raro y valioso en esa generación: obediencia. Él no cuestionaba a Dios ni buscaba moldear las leyes divinas a su conveniencia. No era curioso por los secretos prohibidos, ni deseaba el poder que otros codiciaban. Era un hombre que escuchaba, que construía su vida en torno a la voluntad del Altísimo. Y por eso fue elegido. Porque en una humanidad en ruinas, Dios no buscaba grandeza, sino fidelidad. Y en Noé encontró un corazón donde aún habitaba la justicia. Fue a él a quien se le reveló el plan. Un diseño que no tenía precedentes, una tarea imposible para cualquier otro: construir un arca. No una embarcación común, sino una fortaleza flotante, diseñada para resistir el juicio que vendría desde el cielo y desde las profundidades. Un vehículo no solo de salvación física, sino de continuidad espiritual. Porque en ese arca, además de su familia y de representantes del mundo animal, Noé llevaría consigo el testimonio de una humanidad que aún podía ser restaurada. La construcción del arca no fue secreta. Tomó décadas. Y durante todo ese tiempo, Noé fue una voz que clamaba en el desierto. Advertía, llamaba al arrepentimiento, rogaba a sus contemporáneos que abandonaran sus caminos torcidos. Pero se reían. Lo llamaban loco. Se burlaban del diluvio que nunca habían visto. Preferían adorar a los Nefilim que seguir a un Dios que no respondía a sus pasiones. Y sin embargo, Noé no se detuvo. Cada clavo, cada tabla, cada medida exacta del arca era un acto de fe y una señal de que el juicio se acercaba. Dios había hablado. La cuenta regresiva había comenzado, y cuando la puerta del arca se cerrara, no habría más oportunidad de volver atrás. Y entonces, llegó el día. No hubo anuncio en los cielos ni señales que los hombres quisieran leer. Porque incluso las estrellas, que alguna vez hablaron a los sabios, habían sido silenciadas por la soberbia del mundo. El arca estaba terminada. Su madera, sellada por dentro y por fuera, era más que una estructura, era una frontera entre el pasado corrompido y el futuro aún por nacer. Noé, junto a su esposa, sus hijos y las mujeres que con ellos estaban, entró en ella con el peso de la obediencia, mientras la mayoría de la humanidad continuaba riendo afuera, ignorante del abismo que se abría bajo sus pies. La puerta del arca no fue cerrada por manos humanas. Fue Dios quien la selló. Con ese acto, invisible y definitivo, la misericordia cesó y la justicia tomó el centro del escenario. Al principio, solo fue una llovizna. Luego, los cielos se abrieron con un rugido desgarrador. No fue una simple lluvia, fue como si las aguas mismas del cielo, contenidas desde el Génesis, se liberaran con ira retenida por milenios. Pero no solo cayeron desde arriba, también brotaron desde abajo. La tierra se quebró. Las fuentes del abismo estallaron. Ríos antiguos se desbordaron. Las montañas temblaron. La creación entera se estremecía bajo el peso de un castigo anunciado, ignorado, y ahora, imparable. Las ciudades comenzaron a ahogarse. Los ídolos fueron arrastrados. Los altares de los Nefilim colapsaron bajo la fuerza del agua. Los gigantes, por más altura y fuerza que tuvieran, no pudieron sostenerse. Su arrogancia no flotaba. Sus gritos, aquellos que alguna vez habían sembrado miedo en los corazones de los hombres, ahora eran gritos de angustia, de súplica, de negación. Pero no hubo respuesta. Ya no. Los hombres que los adoraban, que renegaban del Creador, corrieron a las colinas,
buscaron refugio en templos huecos, pero ningún muro podía resistir la furia de Dios. Dentro del arca, el silencio era total. Solo el golpeteo incesante del agua, el crujir de la madera, y la oración de un hombre que entendía el peso de ser el último testigo de un mundo que se desmoronaba. Afuera, todo lo demás moría. No solo cuerpos, sino culturas, linajes, monumentos, pactos oscuros. Todo lo que no podía redimirse, debía hundirse. Durante 40 días y 40 noches, el agua no dio tregua. No hubo espacio donde esconderse, ni techo que resistiera, ni cima que quedara fuera del alcance de aquella furia líquida. La tierra, en su totalidad, fue sumergida. No como castigo solamente, sino como purificación. Era como si la creación, infectada por la desobediencia y la hibridación de los caídos, necesitara ser lavada hasta sus cimientos. No había rincón que no hubiese sido testigo del pecado. Cada valle, cada montaña, cada río contaminado por sacrificios y ritos oscuros, debía ser cubierto. La tierra que alguna vez fue llamada buena estaba siendo restaurada a su condición original, vacía, silenciosa, y lista para comenzar de nuevo. En lo profundo del diluvio, no solo murieron cuerpos. Murieron memorias. Murieron linajes completos, registros, idiomas, conocimientos. Lo que los vigilantes enseñaron se perdió, sumergido bajo toneladas de agua y barro. Lo que los gigantes construyeron, lo que impusieron como cultura y civilización, se deshizo sin resistencia. No quedó quien relatara su grandeza, porque no hubo grandeza, solo horror. Las ruinas de esas ciudades terminaron disueltas, invisibles, irreconocibles para generaciones futuras. Como si Dios mismo hubiese querido que esa historia no se repitiera jamás. Y sin embargo, no todo desapareció. En la bóveda del arca, entre el sonido del agua golpeando sin cesar, persistía la esperanza. Noé y su familia no solo portaban vida biológica, sino herencia espiritual. A través de ellos, la historia no comenzaría desde cero, sino desde un remanente. Dios no destruyó todo para olvidar, sino para restaurar. En medio del juicio, había un plan. En medio de la catástrofe, una intención, comenzar de nuevo, pero con conciencia. ¿Puede una tierra olvidar? ¿Puede la humanidad volver a caminar sin las huellas del pasado? En el corazón del arca, entre susurros de oración y silencios cargados de temor reverente, Noé y su familia entendieron que no eran sobrevivientes por azar. Eran custodios de un nuevo comienzo. El mundo que conocerían después del agua no sería igual. Sería más simple, más vacío, sí, pero también más sagrado, porque había sido tocado, juzgado y redimido por el dedo de Dios. Una vez que cesó el estruendo del cielo y las fuentes del abismo se sellaron, comenzó un silencio más inquietante que el rugido del juicio. El arca flotaba en un mundo sin orillas, sin tierra firme, sin dirección visible. El cielo era gris, la superficie infinita de agua era un espejo de incertidumbre. Durante meses, la humanidad reducida a una sola familia vivió en confinamiento, sin más compañía que los ecos de sus pensamientos, el ritmo monótono del oleaje y la fe que sostenía su espera. Noé, que había sido obediente, ahora debía aprender a ser paciente. Había cumplido con construir, con advertir, con resistir. Ahora, debía confiar sin ver. Dentro del arca, el tiempo no era marcado por el sol ni por las estaciones. Era el tiempo de Dios, ese que no se mide con relojes sino con propósito. Noé no sabía cuánto duraría su encierro, ni cuándo recibiría la señal para salir. A diario, alimentaba a los animales, mantenía el orden, sostenía a su familia, pero, sobre todo, guardaba su espíritu, porque no se trataba solo de sobrevivir, sino de preparar el alma para habitar un mundo nuevo. Cada día en el arca era un recordatorio de que la salvación no siempre es inmediata, ni cómoda. A veces, es prolongada, y requiere un tipo de fe más difícil, la que se mantiene en medio del silencio de Dios.
Los relatos posteriores suelen pasar rápido esta parte. El juicio es dramático, el rescate es glorioso. Pero la espera, esa es la parte que forma el carácter. Porque es allí donde los gritos se calman, donde los planes humanos se acaban, y donde uno queda a solas con la promesa. ¿Cuántos de nosotros sabríamos soportar ese encierro sin dudar, sin rompernos, sin que el miedo a que Dios se haya olvidado se vuelva insoportable? Noé no tenía certezas visibles, solo una palabra pronunciada antes del diluvio. Y fue suficiente. El arca no era solo un refugio. Era un útero. Una matriz donde lo viejo moría afuera y lo nuevo se gestaba adentro. Cada día allí era gestación espiritual, preparación para caminar otra vez sobre tierra seca, pero con una conciencia distinta. Y cuando finalmente las aguas comenzaron a descender, cuando el arca reposó sobre los montes de Ararat, Noé no corrió. Esperó. Porque sabía que no bastaba con ver tierra, debía esperar la voz de Dios. Solo entonces, la nueva humanidad podía comenzar su travesía. Cuando finalmente Noé pisó tierra firme, no lo hizo con prisa ni con júbilo superficial. Su primer paso fuera del arca no fue de conquista, sino de reconocimiento. Ante él se desplegaba una tierra silenciosa, purificada, pero extrañamente ajena. El mundo ya no era el mismo. No se oían los gritos de los gigantes, ni las risas de los impíos, ni los cantos oscuros de los caídos. El paisaje era otro, despojado de estructuras, de ciudades, de linajes arrogantes. Era tierra virgen, sí, pero también era un cementerio sin lápidas, una memoria borrada por designio divino. Noé no salió a un paraíso. Salió a una tierra vacía que exigía ser santificada con nuevos comienzos. Y su primera reacción no fue levantar casa ni buscar alimento, sino construir un altar. Porque entendía que esa salvación, esa segunda oportunidad, no era mérito propio ni resultado de astucia, era gracia. Y ante la gracia, solo cabe la adoración. Sobre las piedras aún húmedas por el descenso de las aguas, Noé erigió el primer altar de la humanidad restaurada. Allí, en medio del vacío, ofreció a Dios lo mejor de los animales limpios, un sacrificio de olor grato que ascendió a los cielos como señal de reverencia, agradecimiento y pacto. El momento era solemne. En ese altar, Dios y el hombre se miraban otra vez. Noé no pidió nada. No reclamó. No exigió explicación por los miles que murieron, ni por las generaciones borradas. Sabía que la justicia de Dios no necesita defensa. Él ofreció lo que tenía, y Dios respondió no con ira, sino con promesa. Una alianza sellada no con palabras huecas, sino con un arco iris trazado en el cielo como recordatorio eterno, nunca más las aguas borrarían a la humanidad. La tierra viviría ciclos, sí, pero nunca más sería juzgada de esa manera. Era el comienzo de una nueva etapa en la relación entre el Creador y su criatura. Pero esa promesa no borraba el pasado. Noé aún tenía la tarea de repoblar la tierra, de enseñar a sus hijos a no repetir los errores de antaño, de recordarles que el mundo anterior no cayó por accidente, sino por soberbia. Que la civilización puede levantarse, sí, pero que si se edifica sin Dios, volverá a derrumbarse. La nueva tierra era una página en blanco, y el lápiz estaba otra vez en manos humanas. Mientras el sol bañaba la nueva tierra y las sombras de la catástrofe se disipaban lentamente, Noé y su familia se enfrentaban a una responsabilidad aún mayor que la de construir un arca, reconstruir el alma humana. Ya no eran solo habitantes del mundo, eran custodios del recuerdo. Portaban en sus cuerpos el testimonio del juicio, y en su conciencia, la urgencia de no olvidar. Cada palabra que pronunciaran a sus hijos, cada historia que compartieran alrededor del fuego, sería semilla de la próxima humanidad. Porque lo que se hereda no es solo la sangre, sino también el relato. ¿Qué se cuenta después del fin del mundo? ¿Cómo narras la muerte de toda una era sin que el corazón se rompa? Noé tenía que encontrar la forma de hablar sin odio, pero con verdad. De advertir sin amargura.
de sembrar sabiduría sin sembrar miedo. Porque el mundo nuevo que se alzaba podía repetir el ciclo, se olvidaba de dónde venía. El juicio, aunque ya no visible, debía permanecer en la memoria. No como castigo, sino como faro. Como advertencia de lo que ocurre cuando se sustituye la luz por sombras disfrazadas de libertad. Y así comenzó la verdadera tarea, no la agricultura, ni la domesticación de animales, ni la construcción de aldeas, sino la preservación del sentido. Enseñar que el cielo escucha. Que Dios no duerme. Que el mundo espiritual es real, aunque no se vea. Que hubo una vez ángeles que cayeron, y hombres que los adoraron, y un Dios que purificó la tierra con lágrimas de justicia. El relato no podía convertirse en mito. Debía permanecer vivo, crudo, encarnado en la memoria colectiva. Tú que escuchas esta historia, no eres ajeno a ella. Porque si la humanidad volvió a comenzar, entonces tú también estás en esa línea que partió del arca. Heredaste no solo un mundo reconstruido, sino una advertencia sagrada. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿La has olvidado? ¿O formas parte de los que aún recuerdan que la historia, si se repite, lo hace por negligencia de los que callan? A medida que la vida comenzaba de nuevo, entre los brotes verdes y el despertar de la tierra, una sombra persistía en el corazón de Noé. No eran los escombros del mundo antiguo lo que lo perturbaba, sino los ecos de aquellos que habían corrompido la creación misma, los ángeles caídos y su descendencia. Los Nefilim ya no caminaban por los valles, sus ciudades habían sido tragadas por las aguas, sus nombres borrados de las piedras, pero sus huellas seguían ahí, invisibles, en la historia que ahora Noé debía decidir si recordar o silenciar. Porque no todo lo que murió en el diluvio desapareció. Algunas verdades permanecen, escondidas no porque estén muertas, sino porque su poder es demasiado peligroso para ser expuesto sin discernimiento. Los vigilantes, esos seres celestes que rompieron el límite entre el cielo y la tierra, no habían sido destruidos como los hombres. Ellos fueron encerrados, retenidos en prisiones ocultas por decreto divino, castigados por haber engendrado el caos, por haber enseñado lo que no debía saberse, por haber sembrado muerte en el corazón de los vivientes. Pero sus hijos, los gigantes, aunque aniquilados físicamente, dejaron un legado oscuro. Y el mundo nuevo no estaba exento de su influencia. Noé, en su sabiduría, comprendía que no bastaba con empezar de nuevo. Había que establecer límites. Había que enseñar a los suyos a no buscar poder sin guía, a no invocar lo que no entienden, a no repetir la ambición de los caídos. Porque el pecado no empieza con un acto, sino con una curiosidad mal orientada, con un susurro, con una puerta entreabierta. Los gigantes podían haber desaparecido, pero su historia tenía el potencial de renacer si se perdía el temor de Dios. Si la humanidad volvía a idolatrar el conocimiento sin propósito, la belleza sin virtud, el poder sin obediencia, entonces las puertas del abismo se abrirían de nuevo. ¿Y tú? ¿Conoces esa historia? ¿Has sentido que hay algo más allá de lo visible, algo que sigue acechando entre los pliegues del tiempo? Esta no es solo la historia de un juicio. Es la advertencia de que lo que fue encerrado podría intentar regresar. Cuando la tierra comenzó a secarse y las aguas se retiraron a sus antiguos límites, Dios no simplemente guardó silencio y dejó que la humanidad se encargara de sí misma. No. Hubo un momento sagrado, un instante en que lo eterno se manifestó nuevamente ante lo frágil, no con truenos ni con castigos, sino con una promesa tejida en luz. Fue entonces cuando apareció el arco, suspendido en el cielo como una señal entre mundos. No fue un adorno ni una simple maravilla natural. Fue un juramento visual, una marca viva del nuevo pacto que sellaba la relación entre Dios y la creación restaurada. El arco iris, esa curva de colores que aún hoy emerge tras la tormenta, nació en aquel día como un lenguaje divino. Cada tono hablaba de misericordia, de contención, de una decisión celestial de no volver a destruir toda la humanidad por sus pecados. Fue una afirmación del compromiso de Dios con el hombre,
a pesar de conocer su debilidad, su inclinación al error, su propensión a repetir el pasado. El arco no fue puesto como símbolo para el cielo, sino para la tierra. Para que los hombres lo vieran y recordaran. Para que supieran que cada vez que lloviera y el temor volviera a asomar en sus corazones, habría una señal suspendida sobre ellos, recordándoles que la gracia aún cubre la historia. Y Noé, al mirar hacia arriba y contemplar aquel arco, no vio simplemente luz refractada. Vio esperanza. Vio un recordatorio de que el juicio no es el fin. Que después del quebranto, puede venir la restauración. Que un mundo devastado puede ser habitado de nuevo, si se camina bajo la mirada de Dios. Y ese conocimiento, esa revelación que se le entregó no con palabras, sino con un cielo pintado por la mano del Creador, fue algo que él llevó grabado más profundamente que cualquier cicatriz del pasado. ¿Te has detenido alguna vez a mirar el cielo después de la tormenta? ¿A leer ese arco como si te hablara directamente a ti? Tal vez no sea solo un fenómeno, tal vez es el eco de aquella alianza antigua, recordándote que incluso después del juicio, hay luz que puede cubrir tu cielo. La tierra, aunque lavada por las aguas, no fue completamente purificada de aquello que la había llevado al borde del colapso. Porque aunque la superficie había sido renovada y el aire parecía más limpio, el corazón humano seguía latiendo con los mismos dilemas. Noé y los suyos eran justos, sí, pero no eran inmunes al peso del alma caída. Lo que el diluvio destruyó fue lo externo, las ciudades de los hombres, sus altares profanos, sus torres de vanidad. Pero la inclinación interior, la herencia de la rebelión, seguía viva, respirando bajo la piel. No se trataba de maldad inmediata, de crímenes ni de gritos. Era algo más sutil, la capacidad de olvidar. El ser humano, en su fragilidad, no tarda en cerrar los ojos ante la historia. Y aunque Noé enseñaba, y sus hijos escuchaban, el tiempo siempre juega en contra de la memoria. Los niños que nacieron después del diluvio no vieron las aguas. No escucharon los gritos. No conocieron a los gigantes. Para ellos, todo era un relato. Y como todo relato, corre el riesgo de convertirse en mito, en exageración, en símbolo vacío. Dios lo sabía, y por eso, aunque dio el arco, también permitió que la humanidad se enfrentara a su propia verdad una vez más. Porque el pacto era de misericordia, pero no anulaba la libertad. Noé, anciano ya, miraba el horizonte y comprendía que su tarea no era solo haber construido un arca, sino dejar un legado moral que sobreviviera a las generaciones. Pero ¿cómo se siembra convicción en los que no han probado el juicio? ¿Cómo se preserva el temor reverente cuando la vida empieza a volverse cómoda otra vez? Tal vez esa sea la mayor tragedia de la humanidad, no su capacidad de pecar, sino su facilidad para olvidar. ¿Qué harías tú si supieras que llevas en tus venas la historia de un mundo destruido, y la oportunidad de no repetirla? Mientras los días se alargaban y la vida se abría paso entre las ruinas del antiguo mundo, algo más que árboles y cosechas comenzó a florecer, la historia. No la que se escribía en tablillas o pergaminos, sino la que corría en las venas. Porque aunque los vigilantes habían sido encerrados y sus hijos gigantes exterminados, el linaje humano no quedó intacto. Cam, uno de los hijos de Noé, no heredó simplemente la tierra, sino también los fragmentos rotos de un mundo que se negaba a morir por completo. A menudo se piensa que el juicio de Dios erradica de raíz el mal, pero las escrituras son más sutiles. El mal no siempre muere. A veces, se esconde, se adapta, se disfraza de lo cotidiano. Y es así como, tras el diluvio, comenzó a surgir una nueva humanidad, pero con grietas invisibles. Cam, quien debió ser parte de la restauración, demostró que no todo se había sanado. Su actitud irrespetuosa hacia su padre, su falta de temor ante lo sagrado, fue apenas la chispa. Lo que siguió, generación tras generación, sería una cadena de actos, decisiones y desvíos que reflejarían una herencia contaminada. No se trataba simplemente de moralidad. Era algo espiritual.
Una ruptura sutil entre el hombre y Dios que se transmitía no por la sangre, sino por la inclinación del corazón. Y así, la humanidad fue creciendo en número, pero también en distancia respecto a la pureza del principio. Am, Canaán, Nimrod, nombres que comenzarían a aparecer en las crónicas del Nuevo Mundo, no como restauradores, sino como constructores de torres, de imperios, de civilizaciones fundadas no sobre la obediencia, sino sobre el orgullo. ¿Puede un mundo nuevo salvarse si los hombres viejos siguen caminando en él? ¿Es suficiente empezar de cero, si el corazón insiste en volver al mismo lugar de donde Dios ya nos rescató? Y de entre los descendientes de Cam, emergió un nombre que resonaría como un eco de antiguos desafíos al Creador, Nimrod. No fue un rey cualquiera ni un simple líder tribal. Nimrod fue algo más oscuro, más complejo. Era un cazador, no solo de animales, sino de poder, de control, de almas. Su fama creció porque no solo dominaba la tierra, sino también los corazones. Fundó ciudades, organizó pueblos, levantó estructuras, pero en el fondo, lo que realmente construía era una nueva forma de desafío. Una réplica modernizada del antiguo orgullo de los vigilantes, solo que esta vez sin ángeles caídos, sino con hombres que actuaban como dioses. Nimrod no levantó altares de adoración al Dios que había mostrado misericordia tras el diluvio. En su lugar, alzó torres, ciudades fortificadas, centros de poder que apuntaban hacia el cielo como lanzas ideológicas. Su Babel no era solo un proyecto arquitectónico, era un manifiesto. Una declaración silenciosa de independencia del cielo. Hagámonos un nombre, decían, y con eso sellaban su intención, ser recordados no por su obediencia, sino por su osadía. Cada ladrillo era una nota de rebelión, cada piedra un testimonio de cómo la humanidad, incluso después del juicio, seguía buscando el trono por medios propios. Y Nimrod, como líder, encarnaba ese espíritu. Era venerado, temido, imitado. Los imperios posteriores llevarían su huella. Babilonia, Asiria, incluso las mitologías de pueblos antiguos conservarían su silueta difusa, como el arquetipo del hombre que se alza contra lo divino con los pies firmes sobre la tierra, y los ojos desafiantes hacia el cielo. ¿Y tú? ¿Puedes reconocer los Nimrod de nuestro tiempo? Los que levantan torres no con piedra, sino con discursos, estructuras, sistemas que glorifican al hombre y minimizan al Creador. El espíritu de rebelión no necesita monumentos, basta con corazones que ya no quieren recordar el nombre de Dios. La torre comenzó a elevarse, día tras día, como si el eco de un propósito común hiciera vibrar cada rincón del llano de Sinar. Miles de manos trabajaban en sincronía. Era una obra que no solo desafiaba la física, sino la humildad. Los ladrillos cocidos reemplazaron la piedra natural, el betún sustituyó la mezcla antigua. Cada elección era una señal, no necesitamos lo que Dios hizo, podemos fabricar lo nuestro. Lo que parecía eficiencia era, en realidad, una desconexión voluntaria con lo sagrado. No usaban materiales de la tierra porque quisieran conservarla, sino porque querían probar que podían prescindir del Creador. La torre no era solo altura, era ideología. Y Dios, desde lo alto, no intervino de inmediato. No envió un rayo, ni un terremoto, ni una plaga. Porque el juicio divino no siempre es castigo inmediato, a veces es silencio. Y ese silencio se volvió el telón de fondo de una humanidad que avanzaba sin saber que caminaba en círculo. El cielo callaba, pero no porque no viera, callaba porque la rebelión debía llegar a su clímax, a su cima simbólica, como esa torre que subía y subía, mientras los hombres creían estar más cerca del cielo, cuando en realidad estaban más lejos que nunca del corazón de Dios. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. No fue un trueno ni un derrumbe. Fue confusión. Un giro tan sutil como devastador, sus lenguas ya no coincidían. Lo que antes era un solo idioma se convirtió en ruido, en malentendidos, en frustración. La obra se detuvo no por falta de fuerza, sino por la pérdida de sentido. Sin comunicación, sin unidad,
sin propósito compartido, la torre quedó a medio camino. Inacabada. Como una advertencia. Como una cicatriz en la historia. ¿Cuántas torres construimos hoy, creyendo que Dios las ignora, cuando en realidad Él espera a que descubramos que sin su voz, todos nuestros esfuerzos, por altos que parezcan, no son más que polvo? La torre nunca fue terminada, pero su sombra permanece. Babel no desapareció, simplemente mutó. Cambió de forma, se dispersó como las lenguas de sus constructores, infiltrándose en los sistemas, en las culturas, en las ideologías. Se convirtió en una metáfora viviente del orgullo humano. Y aunque sus ladrillos se cubrieron de polvo, la lógica que la levantó se convirtió en una constante del espíritu humano, la ambición de llegar al cielo sin pasar por la obediencia. De controlar, dominar, manipular, sin rendir cuentas al Creador. Desde entonces, el nombre de Babel se convirtió en sinónimo de caos, pero también de un ciclo que se repite. Porque los hombres vuelven a construir torres. Algunas visibles, hechas de acero y vidrio, otras invisibles, erigidas con dogmas, instituciones y narrativas. Y cada una, en su núcleo, comparte la misma raíz, independencia de Dios. Así, Babel dejó de ser un sitio geográfico para convertirse en una postura espiritual. Un modo de vivir donde el hombre se proclama centro, medida, destino. Pero lo más inquietante es que muchos lo hacen creyendo que es justo, que es progreso, que es libertad. Y no se dan cuenta de que están repitiendo una historia escrita con advertencias. El juicio de Dios no siempre llega como catástrofe. A veces llega como confusión, como una sociedad que ya no puede dialogar, que se fractura en 1000 lenguas ideológicas, que se mira y no se reconoce. Así como en Babel, los hombres hoy también se detienen, no porque no puedan construir, sino porque han perdido el entendimiento común, el propósito trascendente. ¿Y tú? ¿Puedes ver dónde se esconde Babel en tu mundo? ¿En tus pensamientos? ¿En tus decisiones? Porque quizá la torre siga en pie, solo que esta vez, nadie nota que están viviendo dentro de ella. Y entonces ocurrió lo inevitable, no con fuego ni con sangre, sino con un giro inesperado y silencioso que quebró el corazón del proyecto humano. La confusión de las lenguas no fue un castigo desproporcionado, sino una respuesta precisa a la arrogancia colectiva. Donde había sincronía perfecta, surgió desconcierto. Donde había una sola visión, emergieron 1000 versiones. Y lo que más unía a los hombres, la palabra, el acuerdo, el entendimiento, se volvió un muro invisible entre ellos. Ya no podían coordinar, planear, ni siquiera discutir. El lenguaje dejó de ser un puente y se transformó en una prisión. Así se esfumó el sueño de una torre que llegara al cielo. Fue la primera gran diáspora de la humanidad. No impulsada por guerras ni por hambre, sino por un acto divino que protegía al mundo de sí mismo. Porque si hubieran logrado completar aquella torre, el orgullo se habría perpetuado, habría fermentado una civilización enteramente desconectada de lo sagrado. Dios, al confundir su lengua, los salvó del abismo que ellos mismos estaban cavando. Los dispersó por la faz de la tierra, no como castigo, sino como límite. Un límite que, aunque doloroso, era redentor. Porque a veces, para evitar la destrucción total, el Creador detiene el curso, incluso si eso implica romperlo. Cada tribu, cada pueblo, cada nación que nació después de Babel, lleva consigo una memoria ancestral de aquella ruptura. En lo profundo del inconsciente colectivo humano, permanece la nostalgia de un lenguaje común, de una misión compartida. Pero también, aunque muchos no lo reconozcan, queda la cicatriz del orgullo. Ese impulso de querer hacer sin consultar, de construir sin rendirse, de alcanzar sin doblar rodilla. La torre fue abandonada, pero el impulso que la levantó sigue latiendo en cada rincón del planeta. Y así, cuando Dios interrumpe el camino del hombre, no lo hace por capricho, lo hace por misericordia. Porque a veces la mayor muestra de amor es evitar que avancemos cuando ese avance nos conduce directo al desastre.
La dispersión no solo separó geografías. Rompió algo mucho más profundo, la capacidad del ser humano para reconocerse a sí mismo en el otro. Lo que antes era una humanidad que hablaba una sola lengua, pensaba en colectivo y compartía un mismo propósito, aunque errante, se transformó en una humanidad fragmentada, marcada por la sospecha y el desconocimiento. Las tribus ya no solo hablaban diferente, soñaban distinto, temían distinto, creían en cosas que el otro no podía siquiera pronunciar. Y así, nació el conflicto. No por maldad, sino por distancia. No por odio, sino por falta de entendimiento. Lo más trágico es que esa división fue como una semilla enterrada profundamente en la psique humana. Con el paso de los siglos, germinó en guerras, ideologías, supremacías raciales, religiones enfrentadas, lenguajes que ya no se cruzaban y dioses que eran irreconciliables. La Torre de Babel, aunque nunca fue terminada, dejó un legado más duradero que cualquier obra construida con piedra. Dejó una humanidad que, en su intento por ser como Dios, terminó olvidando que fue hecha a su imagen. En ese olvido, lo que emergió no fue el hombre divinizado, sino el hombre aislado. Sin lenguaje común. Sin visión compartida. Sin redención a la vista. Y sin embargo, en ese caos, aún resonaba la huella de los vigilantes caídos. Porque ellos, los ángeles rebeldes que alguna vez descendieron, habían dejado mucho más que conocimiento prohibido. Dejaron patrones. Modelos de corrupción. Sistemas de control. Herencias espirituales que pasaban de generación en generación como susurros invisibles, pero poderosos. La fragmentación de la humanidad era conveniente para sus propósitos. Donde hay división, hay manipulación. Donde hay confusión, hay espacio para el engaño. Lo sabían. Y actuaron en las sombras. No necesitaban ya aparecer como en los días de Enoc. Les bastaba con mantener la llama del orgullo encendida en los corazones humanos. Una humanidad separada es una humanidad vulnerable. Y eso, ellos lo aprovecharon bien. La historia del juicio no es solo una sentencia para los caídos, también es un espejo para los hombres. Porque la rebelión celestial no quedó arriba. Descendió. Se encarnó. Y vive, aún hoy, en las decisiones de quienes eligen no recordar de dónde vienen, ni hacia dónde van. Entre las ruinas de las primeras civilizaciones, detrás de cada tablilla, de cada símbolo tallado en piedra, se esconde un eco persistente, el eco de la sabiduría que no venía de Dios. Azazel y los suyos, al mezclarse con las hijas de los hombres, no solo engendraron gigantes físicos, también provocaron mutaciones espirituales. Entregaron secretos a quienes no estaban preparados para llevarlos. Les enseñaron a moldear metales con fines de guerra, a usar los astros para predecir el destino, a embellecerse no como reflejo del alma, sino como máscara de poder. Les dieron armas, fórmulas, hechizos, y sobre todo, les dieron la ilusión de dominio. El ser humano, todavía joven en la historia de la existencia, recibió aquello como un regalo divino, sin comprender que era un veneno disfrazado. Porque no toda sabiduría edifica. Hay saberes que se infiltran como un susurro dulce pero ácido, que corroe la conciencia sin que la víctima se dé cuenta. Y eso fue lo que ocurrió. La humanidad empezó a avanzar, sí, pero en direcciones contrarias a su propósito original. Se volvió más hábil, más violenta, más capaz de controlar su entorno, pero menos capaz de escuchar a su creador. La técnica desplazó a la relación. El poder reemplazó a la obediencia. Y en ese proceso, el alma del hombre empezó a endurecerse. Muchos se preguntan por qué el juicio de Dios fue tan severo. ¿Por qué destruir con el diluvio a casi toda la creación? Pero la pregunta no es por qué fue severo, sino cómo pudo haber sido evitado. La humanidad, contaminada por una mezcla no solo genética sino espiritual, se dirigía hacia su propia extinción moral, y Dios, antes que permitir que todo se perdiera, cortó de raíz. No por odio, sino por redención.
pero el conocimiento no desapareció. Solo se ocultó. Solo esperó. Porque lo que fue sembrado en las sombras, aún germina. Y el juicio que una vez cayó sobre los vigilantes, pronto caerá sobre quienes decidieron retomar lo prohibido, abrir libros sellados, invocar nombres olvidados. Porque hay saberes que solo pueden llevar a la condena. Y el mundo está lleno de ellos. A lo largo de los siglos, cuando los imperios surgieron y cayeron, cuando las civilizaciones ascendían con gloria y desaparecían como humo en el viento, pocos se detenían a ver lo que realmente operaba tras los tronos. Porque detrás de cada gran poder que marcó la historia, más allá de las coronas y los ejércitos, actuaban fuerzas invisibles, herederas del linaje de los ángeles caídos. No como figuras mitológicas, sino como realidades espirituales que supieron infiltrarse en los sistemas humanos más profundos, en la política, en la religión, en el comercio, en el arte de dominar la mente y los cuerpos. Azazel y sus compañeros fueron encadenados, sí, pero su legado no fue borrado. Porque lo que ellos ofrecieron, saberes, ambiciones, estructuras, ya había sido sembrado. Y hubo quienes, generación tras generación, recogieron esas semillas con avidez. Reyes que pactaron con lo oculto para conquistar tierras. Sacerdotes que torcieron las escrituras para alimentar el control. Hombres que vieron en la rebelión de los vigilantes no una advertencia, sino un manual de poder. Esos pactos no se escribían en papel, ni se anunciaban en plazas públicas. Se sellaban en sangre, en ceremonias secretas, en palabras susurradas bajo la luna. Y lo que ofrecían a cambio, siempre era lo mismo: dominio, influencia, eternidad sin Dios. Las potencias que surgieron, desde Babilonia hasta Roma, desde los antiguos faraones hasta los imperios modernos, arrastraban vestigios de esa sabiduría corrupta. No eran solo gobiernos humanos, eran tronos sostenidos por acuerdos antiguos. Por eso, la historia se repite. Por eso, cada vez que una nación se eleva con arrogancia desafiando los límites morales, cada vez que se alza una torre, real o simbólica, para tocar el cielo por su cuenta, el eco de los vigilantes resuena. No porque vuelvan físicamente, sino porque su legado sigue vivo en el corazón de quienes eligen la ambición sobre la obediencia. El juicio que se aproxima no será solo por lo que se ha hecho a la luz del día, sino por lo que se ha perpetuado en lo secreto. Porque las alianzas que los hombres forjaron con las tinieblas no quedaron en el pasado. Algunas aún gobiernan. Y otras están por resurgir. Aunque los cuerpos de los gigantes fueron destruidos, aunque el diluvio barrió la tierra como un juicio ineludible, algo quedó. Algo más sutil, más silencioso. Porque la verdadera corrupción no se limitaba a su tamaño descomunal ni a su fuerza brutal, sino a lo que dejaron en la sangre. En las memorias. En los miedos. A través de relatos orales, leyendas e imágenes grabadas en piedra, los Nefilim, los hijos de los vigilantes, se negaron a desaparecer. Su presencia no terminó cuando murieron sus cuerpos, mutó. Se ocultó en los símbolos de culturas antiguas, en las estatuas colosales que representaban poder sobrehumano, en los relatos épicos donde dioses y humanos se cruzaban, y en las genealogías que ciertas casas reales juraban proteger con celo. ¿Qué significaba eso? Que, en algún nivel, ciertos linajes se sabían distintos. Se proclamaban escogidos, no por Dios, sino por una ascendencia anterior al pacto abrahámico. No era orgullo cualquiera, era una herencia codiciada, basada en la noción de que el poder auténtico venía de otra fuente, una fuente rebelde y arcaica. Y así surgieron estirpes que aseguraban tener sangre divina, derecho de nacimiento, o conexión con las estrellas. Estas ideas, repetidas en mitologías sumerias, egipcias, babilónicas e incluso grecorromanas, no eran simples fantasías, eran reflejos distorsionados de una verdad que muchos han querido silenciar. Y aún hoy, en el trasfondo de algunos discursos de supremacía, de linajes que se protegen con hermetismo, y de símbolos esotéricos que persisten en estructuras de poder global, se puede rastrear esa misma narrativa.
La idea de que existe una casta superior, no porque sea justa ni sabia, sino porque proviene de una mezcla antigua, de un legado corrupto. Y ese legado no solo contamina la historia, también influye en el presente. ¿Hasta qué punto se ha preservado esa herencia? ¿Quiénes la custodian? ¿Y qué están dispuestos a hacer para despertar nuevamente el espíritu de los gigantes caídos? Tal vez, no estemos tan lejos de una nueva era de Nefilim. Pero esta vez, no vendrán como monstruos. Vendrán como líderes, salvadores, e incluso profetas. A medida que los siglos avanzaban y las escrituras sagradas comenzaban a ser canonizadas, otros textos fueron arrojados a los márgenes. Rechazados, ocultos, temidos. No por su falsedad, sino por su potencial. Entre esos escritos estaba el libro de Enoc, la piedra angular de una revelación que incomodaba a los poderosos, pues hablaba de caídas celestiales, de juicios anticipados y de ángeles que enseñaron secretos prohibidos a los hombres. Pero estos secretos no desaparecieron. Cambiaron de lengua, de símbolo y de nombre. Las escuelas del misterio, que florecieron desde Egipto hasta Grecia, desde Persia hasta el Tíbet, no eran simplemente centros de sabiduría, eran custodios de saberes que se remontaban a los días de los vigilantes. Los conocimientos transmitidos no eran solo alquimia o geometría sagrada. Eran fragmentos de un conocimiento más profundo, uno que hablaba del alma, del dominio sobre las leyes naturales, del acceso a dimensiones que el hombre común jamás debía alcanzar. Las enseñanzas originales de los ángeles rebeldes habían sido reinterpretadas, reconfiguradas y puestas en manos de iniciados selectos. No cualquiera podía acceder. Solo aquellos que demostraran ser dignos, aunque dignidad, en ese contexto, era sinónimo de obediencia a un linaje oculto y una estructura jerárquica invisible para el ojo mundano. Así surgieron los templos secretos, los manuscritos cifrados, los juramentos de silencio. Algunos de estos grupos buscaron realmente la verdad, la conexión con lo divino, pero otros se contaminaron con la misma sed de poder que una vez impulsó a los ángeles caídos. Utilizaron los secretos para manipular reinos, influir en religiones, alterar el rumbo de las civilizaciones. Las guerras no siempre fueron por tierras o ideologías. Muchas veces fueron por el control de estos saberes. Saber es poder, sí, pero cuando el saber nace de la rebelión, el poder se vuelve una maldición. Hoy, algunas de esas escuelas aún existen. Ocultas bajo nombres nuevos, envueltas en caridad, ciencia o filosofía, pero sus raíces están enterradas junto a los huesos de los gigantes y las cadenas de los vigilantes. Y quizás, si uno escucha con atención, todavía se puede oír ese susurro, el eco de los inmortales, llamando a un nuevo despertar. Durante generaciones, mientras las palabras eran censuradas y los libros sagrados mutilados por el poder, los símbolos permanecieron. Grabados en piedra, dibujados en los márgenes de manuscritos olvidados o tejidos en los tapices de civilizaciones enteras, los signos del cielo encontraron refugio en el arte y la arquitectura, porque cuando el mensaje ya no puede ser pronunciado, se convierte en imagen. Así lo entendieron los sabios antiguos, que la verdad, incluso perseguida, puede sobrevivir si se disfraza de belleza. Y en ese lenguaje visual, la historia de los ángeles caídos, de los Nefilim y del juicio venidero ha seguido siendo contada, aunque pocos sepan leerla. Obeliscos que apuntan al cielo, cúpulas que imitan las esferas celestes, estatuas con alas humanas y ojos que no pertenecen a este mundo. Incluso las proporciones geométricas de ciertos templos y construcciones revelan un conocimiento que va más allá de lo técnico, hablan de una comprensión mística, heredada por quienes sabían que el cielo había dejado cicatrices sobre la tierra. ¿Cómo explicar que culturas separadas por océanos compartieran el símbolo del ojo, del árbol cósmico, del diluvio purificador o de los gigantes caídos? No es coincidencia. Es un rastro. Una memoria colectiva sembrada en lo más profundo del alma humana.